está nerviosa. Ha llegado el momento cuando la giro y se cae, huele un poco a quemado. Aquí cae. Hi fellas. Hoy vamos a hacer un vídeo totalmente diferente y es que vamos a cocinar. Bueno, no vamos. Va a cocinar Lian, va a hacer un plato típico español, que es la tortilla de patatas o tortilla española, no sé cómo la llamáis vosotras. Es la primera vez que ella lo cocina sola. Lo hemos cocinado a veces los dos, pero hoy el reto o the challenge is that you cook alone the omelette. So you think you're gonna cook it good or not? I think yes, I will cook it good. Yo no le voy a decir nada, le voy a ayudar quizás en girar la tortilla porque dice que ella sola no puede y es lo único en que va a recibir ayuda. Pero si no, vamos a ver si encuentra el punto de sal, si la hace con cebolla, si la hace bien cocida o sin cocer. No sé a vosotros cómo os gusta. Aquí dejad en los comentarios, con cebolla, sin cebolla y bien cocinada o sin cocinar, ahí que se vea el líquido del huevo. Y empezamos a cocinar. Mientras empieza a cocinar, mientras está cortando las patatas, ¿qué tenéis que hacer? Dale un buen like, suscribiros al canal y seguidme en mi Instagram si queréis más retos de cocina. Se cortó. Painful? No. You will survive? I will. You can still do it or not? Yes, I can do it. Ha pelado 5 patatas, que va a hacer una tortilla bastante grande. Estos son nuestros huevos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 3 más que tenemos aquí. Si hay 5 patatas, ¿cuántos huevos usaríais vosotros? Yo pondría unos 7, 8. What are you doing now? I will fry the tomato, Tomato. potato. Está nerviosa, está nerviosa. Ha usado aceite de girasol para freír las patatas. Hay que decir que aquí en Vietnam el aceite de oliva, que sería el que yo utilizaría siempre porque es mejor, es más bueno, es más sano, pero aquí es muy caro. Ha cogido 7 huevos, los estamos limpiando. Mi madre siempre me había dicho que antes de cocinar un huevo se tiene que lavar para quitar la salmonela o esas cosas, supongo. Sí que le pone cebolla, pero le pone cebolla ya frita de antes. Why did you put fried onion and not fresh onion? Because it has more taste and I like the smell of fresh onion. What you doing now? I'm putting the salt. You think that you're gonna be right? The level of salt? I don't know. Let's see. You hot? No. Are you nervous because you're cooking? No. You think gonna be the best omelette I never eat? I'm not sure. Obviamente nos encantaría que los jueces fueseis todos vosotros, pero aquí solo en los comentarios podréis evaluar cómo veis, cómo lo ha hecho, cómo lo haríais vosotros. Lo podéis dejar todo en los comentarios, porque aquí solo podéis ver cómo ha quedado. Es decir que a mí las tortillas a veces me quedan bien, a mí me queda mal, no soy aquí un super crack haciendo tortillas. Y hacer este vídeo ha sido la excusa perfecta para que yo no tenga que cocinar.
tortillas me gustan poco hechas, con cebolla, pero tampoco mucha, y si falta cebolla, a mí no me importa, no soy un radical de cebolla o sin cebolla. Me encantan de las dos formas, pero he comido de tortillas hechas, muy hechas, que están que flipas. Por ejemplo, recuerdo que la madre de mi exnovia cocinaba una tortilla hecha que estaba increíble. Cuando hacía tortilla me comía casi una tortilla entera. Así que hay que decir que yo soy un fan de la tortilla de patatas, sea como sea. Lian, hoy, how do you like that omelette? Yeah, with onions, like fresh onions. Let's cook it. Yeah. I want it has like a liquid in the middle. And did you try before this omelette? No, I never tried this before. Like, I can add to the list like my favorite food. Also, I like it because I can eat because I'm vegetarian. Lo que no me gusta a mí de la tortilla de patatas es que es lenta de hacerlas. Freír las patatas y todo lleva tiempo. Cuando nos mudamos a este piso, ahora ya más de 6 meses, lo primero que cocinamos, nuestra primera comida, y os dejo una foto por aquí, fue una tortilla de patatas y le encantó. Desde entonces, al menos una vez al mes, intentamos cocinarla. La chef, how is the potatoes? It's perfect. Ya tenemos las patatas mezcladas con el huevo y las está aplastando. ¿Vosotros lo hacéis o no? Eso yo creo que lo hace porque yo lo hago. No sé si se hace siempre. Recuerdo que mi madre me dijo, cuando eso las aplastas, así cuando lo cocinas no queda la patata entera, sino que está aplastada. No estoy cocinando, pero sí que estoy lavando todo lo que ella va ensuciando. Ya hemos terminado de utilizar algunos utensilios y toca lavar. Vamos a trabajar un poco. Ya estamos de limpiar los platos, es decir, que lo he hecho para quedar bien, ¿eh? ¿Qué os pensáis? Limpiar los platos es una de las cosas que más odio de la casa, o sea, prefiero limpiar el suelo, lavar la ropa, todo eso, y limpiar los platos no me gusta nada. Pero siempre enganchada al móvil. I think it's like quite a lot of potatoes, so Yeah. I think we need to put one more egg. Quiere un huevo más, así que le vamos a dar un huevo más. Take my egg, baby. Ha llegado el momento de echar la tortilla al fuego. Now the like important process to make the omelette is coming. I will pour this one inside the pan, and then I have to make like, I think it will be like a little bit heavy for me. So I think I need the help. You think the salt it's fine? I'm not so confident about this, but I don't like it too salty, so I put less. Ya tenemos la tortilla aquí puesta, que se haga un poquito. Ahora es cuando la giro y se cae o algo, que no se puede descartar. No digo nada, pero huele un poco a quemado. Al ser vitrocerámica no me gusta porque se cocina más del medio que de los laterales. Fuego de gas, que es lo que tengo yo en mi casa, con eso no pasa. It's more important the phone for her than the omelette. Huele bien, ahora sí. It's time to turn. Espera, que dice que quiere intentarlo ella. No, I can't. You see, I cannot do it. Even I cannot take this one out. No pasa la prueba. Estamos listos. Vamos a hacerlo aquí por si acaso cae. Lo paramos porque este plato resbala mucho. Voy a intentarlo con otro plato. Tenemos otro plato. Vamos a ver con este. Bueno, se ha girado bastante bien, ¿eh? Resbalaba muchísimo, que he temido porque cayera. It looks really good. Yes, of course.
De fuera tiene pintaza, tiene pintaza. Espero que esté buena porque tengo un hambre. So I'm too hungry. Vamos a devorarla y además nosotros aquí, normalmente en España me comería tortilla de patatas con unas tostadas, con aceite, con queso, con jamón, con fuet. Y aquí, ¿sabéis lo que tengo? Todo eso no existe en Vietnam, así que solo tengo un poquito de queso, no tengo ni pan. Perfect. Vamos a sacarla, vamos a ver si está bien cocinada o no. So, what did you think about my omelette? Sinceramente, por fuera la pinta es genial. No sé si estará demasiado hecha, pero eso lo vamos a ver muy, pero que muy pronto. ¡Vamos allá! Yeah, it's to cook it because I like less cook it. The first one. Perfect everything. Efectivamente se ve un poco más hecha de dentro, que es lo que no mola porque se ha quedado demasiado tiempo ahí cocinando. Es el problema de la vitrocerámica, creo que se hace más del medio porque de los laterales está bastante bien como nos gusta. Y ahora yo voy a probar el gusto. Ella dice que está muy buena, vamos a ver. Está buena, no es la mejor que he comido, además como está un poco demasiado hecha, le falta un poco de gusto. Está bien al punto de sal, pero le falta el gustillo ese de poco hecho. Vamos a comer un poquito más. Pues queda este trozo de tortilla, la verdad es que estoy lleno. Conclusión general es que estaba buena. No es de las mejores que he probado, pero estaba buena y para ser la primera vez que lo haces sola, no nos podemos quejar. Well, but I think I did it good. Not completely like 100% good, but for the first time and I never like tried before, so I think it's perfect for the shape, for the taste. But the only thing I don't like because of is to cook it, because I was too focusing on the phone at that time, so I didn't take the omelette out from the pan. That is the reason. El móvil siempre molestando, pero bueno, estaba trabajando, no es que estuviese mirando Instagram, sino que estaba trabajando y no puede dejar el móvil. Time to say goodbye. Si os ha gustado el vídeo y queréis más Top Chefs y probando cosas, quizás yo cocinando algo vietnamita, dejaros un buen like Subscribe the channel. y suscribiros al canal y seguidme en mi Instagram.